Vemos aquí el sistema de conducción eléctrica que tiene el corazón para poder realizar la correspondiente contracción cardíaca y así movilizar la sangre que le llega y sale de este. Vamos ahora con la profesora María Clara Gaviria, quien les va a explicar más detenidamente acerca de cada parte de este conducto eléctrico que tiene el corazón. Vamos a hablar del circuito eléctrico del corazón. Es muy importante hacer énfasis en que para que se produzca ese movimiento de la sangre que acabamos de ver, que se produce a través de la contracción del corazón, que es una contracción que se hace de manera sincrónica, al mismo tiempo en las aurículas y después al mismo tiempo en los dos ventrículos, es fundamental que haya algo que genere ese estímulo o genere ese impulso. Y ahí es donde aparece el sistema eléctrico del corazón. Todo lo que vemos ahí con amarillo hace parte del sistema eléctrico del corazón, que es una red de estructuras que van a permitir que se transmita el estímulo. La primera estructura que vamos a encontrar va a ser el nodo sinoauricular. El nodo sinoauricular se considera el marcapasos fundamental del corazón y como su nombre lo indica, lo que hace es darle el paso al corazón. Él no necesita que haya ningún otro sistema como el sistema simpático o parasimpático, ni que haya ninguna otra sustancia para que empiece a actuar o a funcionar. Tanto así que las investigaciones explican que si yo le sacara el corazón a una persona, pues él seguiría latiendo de manera normal, guiado solamente por el nodo sinoauricular. Entonces el nodo sinoauricular va a ser una estructura que se encuentra en la parte superior y posterior de la aurícula derecha, muy cerca a la desembocadura de la vena cava superior, hacia el subepicardio. La irrigación del nodo sinoauricular estaba fundamentalmente por la coronaria derecha en el 55% de los casos y por la arteria circunfleja en el 45% de los casos. A su vez, dentro de este nodo sinusal nos vamos a encontrar con unas células que son las células P. Estas células P son en su configuración histológica diferentes a las otras células de los miocardiocitos auriculares y ventriculares. Y eso es lo que produce que el estímulo se genere de manera automática a partir del nodo sinoauricular. La siguiente estructura en el sistema de conducción va a ser el nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular se encuentra hacia el lado derecho del septum interauricular bajo, por encima de la valva septal de la válvula tricúspide, muy cerca a la salida del seno coronario. ¿Qué es importante entender acá? Es fundamental entender que ese nodo auriculoventricular va a ser la conexión en términos eléctricos entre las aurículas, es decir, entre el primer impulso que generó el nodo sinoauricular y los ventrículos. De esta manera, el nodo auriculoventricular es como una especie de puente que se va a encargar de transmitir ese impulso a los ventrículos. El nodo auriculoventricular desde el punto de vista histológico se divide en tres zonas. Una primera zona, que es la zona A o zona celular externa, que hace contacto con las células atriales. Una segunda zona, que es la zona B o zona central, donde se encuentran unas células que tienen forma de estrella, que van a tener conexiones con diferentes estructuras del corazón y que no van a seguir como una línea específica. Y una tercera zona, que es la zona C, la zona más distal del nodo AB, donde se empiezan a organizar las células para formar la siguiente estructura en el sistema de conducción, que va a ser el haz de His. Para terminar entonces con el nodo auriculoventricular, es importante entonces también saber la irrigación. La irrigación del nodo auriculoventricular está dada por la arteria descendente posterior, que en la mayoría de los pacientes va a ser rama de la coronaria derecha, en un 80% de los casos. Sin embargo, hay un 20% de los casos en el cual esa arteria descendente posterior va a ser rama de la circunfleja, así como habíamos visto en el nodo sinoauricular. Sin embargo, después vamos a tener otro video en el cual les vamos a explicar toda la irrigación del corazón. La siguiente estructura entonces en el sistema de conducción del corazón es el haz de His.
El haz de His, como ya habíamos visto anteriormente, va a ser la continuación de ese nodo auriculoventricular. Va a pasar a través de todo el esqueleto fibroso del corazón y se va a dirigir entonces hacia la porción membranosa del septum interventricular. Antes de llegar al septum muscular se va a dividir en las ramas y en los fascículos. La primera división que va a hacer ese haz de His es dividirse en dos ramas, en una rama derecha y en una rama izquierda, que vamos a ver posteriormente. La irrigación del haz de His también es importante y es una irrigación que va a ser dual. Está dado por las arterias que irrigan el nodo auriculoventricular, que ya vimos que va a ser según el paciente que tengamos. En el 80% de los casos va a estar dada la descendente posterior por la coronaria derecha y en el 20% de los casos esa descendente posterior va a estar dada por la circunfleja, que es rama de la coronaria izquierda. Y la otra parte de la irrigación, además de la descendente posterior, van a ser las perforantes septales, que son ramas de la arteria descendente anterior de la coronaria izquierda. Entonces así podemos resumir que la irrigación del haz de His está dada por dos estructuras, que van a ser la arteria que irriga el nodo B, que es la descendente posterior, y las perforantes septales. Ahora, la porción que sigue es la división de esa rama del haz de His. El haz de His se va a dividir entonces en una rama izquierda y en una rama derecha. La primera rama que vamos a ver del haz de His va a ser la rama izquierda. La rama izquierda se va a dividir antes de llegar al septum muscular por el lado izquierdo, es decir, es la rama que va a hacer todo el estímulo eléctrico del ventrículo izquierdo. Se divide en anterior, en posterior y en septal. Eso hace entonces que esa rama izquierda del haz de His forme unas estructuras o subdivisiones que conocemos como fascículos. Va a generar un fascículo que es antero superior, va a generar un fascículo que es posterior inferior y otros fascículos que son fascículos septales. El fascículo antero superior se va a dirigir hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo y va a pasar a través del músculo papilar anterolateral. Después de que hace ese paso a través de ese músculo papilar, va a dar unas estructuras que son la última parte del sistema de conducción, que se conoce como la red de Purkinje. ¿Qué va a ser esa red de Purkinje para esta zona anterolateral y superior del ventrículo izquierdo? La irrigación del fascículo anterosuperior va a estar dada por la arteria descendente anterior, rama de la coronaria izquierda. El siguiente fascículo en el que se divide esa rama del haz de His va a ser el fascículo posterior inferior. Va a ir entonces hacia la pared posterior e inferior del ventrículo izquierdo hasta llegar al músculo papilar posteromedial. En ese músculo papilar posteromedial va a ser su última división también, que va a ser la red de Purkinje específica para esta zona, es decir, la red de Purkinje específica para la zona posterior inferior del ventrículo izquierdo. La irrigación de este fascículo posterior inferior va a estar dada por dos estructuras, que van a ser la arteria descendente anterior, rama de la coronaria izquierda, y también va a tener irrigación por parte de la coronaria derecha. Y los últimos fascículos que vamos a tener de esta rama izquierda de las de His van a ser los fascículos septales, que van a ser los que van a pasar a través del septum muscular y van a estar irrigados por las ramas perforantes septales de la arteria descendente anterior. Desde el punto de vista electrocardiográfico, los fascículos que nos van a interesar van a ser los fascículos anterosuperiores y posterior-inferiores, dados que los fascículos septales no van a ser tan importantes en el trazado electrocardiográfico. Así como resumen, tenemos entonces que la rama izquierda del haz de His se va a dividir en tres fascículos, anterosuperior, posterior-inferior y septales, siendo los dos más importantes anterosuperior y posterior-inferior, y podemos decir de manera general que la mayoría de la irrigación de estas estructuras va a estar dada por la arteria descendente anterior, rama de la coronaria izquierda. Después
Vamos a ver entonces, nos vamos a devolver al haz de His y habíamos dicho que ese haz de His se dividía en dos estructuras, la rama izquierda y la rama derecha. Ya vimos esa rama izquierda y ahora vamos a ver la rama derecha del haz de His. Como su nombre lo indica, va a ser la rama que va a recorrer el ventrículo derecho. Lo va a recorrer por el lado derecho del septum interventricular hasta que llega al músculo papilar anterior de la válvula tricúspide. Después de esto se va a continuar por la banda moderadora hasta que llega a la pared libre del ventrículo derecho. Cuando llega a la pared libre del ventrículo derecho, va a formar las últimas estructuras del sistema de conducción, que va a ser la red de Purkinje para esta zona del ventrículo derecho. Usualmente, la rama derecha de las de His van a ser ramas más largas y delgadas que las ramas de las de His izquierda, y eso nos explica que a través de la rama derecha de las de His la conducción es más lenta y tiene un periodo refractario más largo. Eso es muy importante porque eso explica que la contracción del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo se realice al mismo tiempo. Y se realiza al mismo tiempo gracias ¿a qué? A que el ventrículo izquierdo tiene una pared supremamente gruesa. Entonces tiene que tener fibras que son mucho más rápidas y por eso se dividen tantos fascículos para que la conducción pueda llegar a todas las estructuras. Mientras que el ventrículo derecho, la pared es mucho más delgada, por lo tanto su sistema de conducción tiene que ser más lento. Esto hace que los dos ventrículos se contraigan al mismo tiempo. La irrigación de las de His de la rama derecha está dada por la arteria descendente anterior y algunas ramas que pueden venir de la coronaria derecha que irrigan partes del ventrículo derecho. Esto entonces era lo que les queríamos mostrar en el primer video desde el punto de vista de la contracción y el estímulo mecánico del corazón. Es muy importante que recuerden que siempre tiene que haber un impulso eléctrico para que se realice la contracción. No puede haber contracción sin estímulo eléctrico y es muy importante entender y aprender todas estas cosas que vimos para poder entender en los videos posteriores cómo funciona el electrocardiograma. En otros videos les estaremos mostrando cómo es el electrocardiograma y cómo son sus ondas. Muchas gracias.